Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos con el contador Juan Manuel Ochoa, que como siempre trae temas muy interesantes para todo el auditorio. Contador Ochoa, bienvenido. ¿Y de qué vamos a hablar? Liliana, es un placer saludarte, un placer saludar también a todas las personas del auditorio. Fíjate que hoy quisiera escoger una palabra porque una de las personas del auditorio me pidió que hablara de un tema. Una damita, no me dejó su nombre, pero me dijo, pues a ver si puede hablar de este tema. Y por eso escogí una palabra clave para este día, que es la palabra testigo. Muy bien. La palabra testigo, Liliana y queridos amigos, proviene del latín, que es testiguar o testificare. Y tiene una acepción, la acepción número 1, que es persona que presencia una cosa. Digo acepción porque fíjate que hay palabras que tienen varias acepciones. Claro. Entonces, en este caso estoy mencionando dos. La primera, persona que presencia una cosa, o sea, es testigo. Y luego la acepción número 2, persona que declara o da testimonio en un juicio. Hay algunas palabras asociadas a esto de testigo, como es testificar, que quiere decir dejar constancia de algo. Otra palabra, fíjate, que está asociada con esto es protestar. Protestar quiere decir declarar en voz alta. Por ejemplo, tú recordarás que cuando un presidente de la República dice voy a hacer la toma de protesta, o sea, está declarando en voz alta que él promete ser un presidente efectivo, etcétera, etcétera, ya dependiendo de cada tipo de protesta, de cada uno de los países del mundo, ¿verdad? Pero aquí también, para el acervo cultural de las personas del auditorio, si, por ejemplo, protestar es declarar en voz alta o afirmar en voz alta, fíjate, por ahí, en un poco después de la Edad Media, hubo un grupo de personas evangélicos que se opusieron a una serie de reglas de la Iglesia Católica. Entonces declararon en voz alta y dijeron protestamos, pero no protestar con la acepción de ir en contra, sino era una declaración en voz alta. De ahí viene fundamentalmente esto de protestar. Otra palabra asociada es, por ejemplo, testimonio, que quiere decir dar fe de un hecho por haber estado presente, o sea, es como la declaración de un testigo. Muy bien. ¿Por qué escogí esta palabra? Te voy a decir que irá a discurrir el contador. Testigo, claro. Así es. Entonces, lo que pasa es que esta persona, esta damita que me habló, a la cual, como te decía, le mandó un saludo, me dijo, contador, ¿por qué no trata el tema de los testigos de Jehová? Porque ellos, pues dicen que son testigos de Jehová. Fíjate nada más. Entonces, quisiera, si tú me lo permites, tratar este tema, por favor, desmenuzarlo a lo más que podamos, lo más que nos permita el tiempo, mi estimadísima Liliana y queridos amigos. Mire usted, el día 13 de diciembre del año de 1884 fue reconocido a un grupo denominado Testigos de Jehová. Su fundador, un señor norteamericano que se llamaba Charles Russell, nació el 16 de febrero del año 1852 en el actual estado de Pensilvania. Sus padres, fíjate, eran presbiterianos, o sea, eran del grupo cristiano. Pero fíjate que este joven, desde temprana edad, el joven Russell mostró un interés exagerado por figurar o por declarar cosas fuera de lo común. Claro. Entonces, una persona por ahí le da un mensaje, muy curioso, donde habla justamente de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, alrededor del año 1870, este joven Russell, después, como te digo, que había escuchado a este predicador llamado Jonás Wendell, que hablaba de la segunda venida de Jesucristo, y esto motivó un interés exagerado en él por decir, bueno, pues aquí yo qué papel juego. Claro. Y fíjate que este deseo exagerado de una persona de figurar es un error o desviación incluso de la propia personalidad. Ha habido algunas personas, Lilian y queridos amigos, que buscan figurar ante los ojos de los demás seres humanos. Y como sea, ¿verdad? Como sea.
Entonces, pero esto denota un estado enfermizo de la personalidad, porque en primer lugar un cristiano verdadero, no debe orientarse hacia las cuestiones mundanas, sino nosotros debemos buscar estar bien. ¿Con quién? Con Dios, no con los demás. Entonces, a raíz de esta orientación enfermiza, también en otras iglesias, por ejemplo en la Iglesia Católica, hay una especie como de desviación en algunas personas. La inmensa mayoría de personas de la Iglesia Católica, a las cuales les mando un respetuoso saludo, están allí en una forma, la mayoría están de buena intención. Yo les sugiero que profundicen obviamente en la palabra de Dios para que se den cuenta de una verdad diferente. Pero hay algunas personas dentro de la Iglesia Católica que buscan quedar bien ante el mundo, entonces buscan tener una imagen como de santos, pero es una apariencia, porque nosotros no debemos enfocarnos hacia las cuestiones del mundo, sino hacia Dios. Si estamos bien con Dios, si el Señor nos transforma, pues a mí qué me va a importar la opinión de los demás. Yo busco estar bien con Dios y hacer lo mejor que pueda para mis semejantes. ¿No te parece? Claro, Esa es la por posición supuesto, correcta. sí. Pero este jovencito, Russell, en aquel momento, él tenía ese deseo enfermizo de figurar de alguna forma, a como diera lugar. Y quiero mencionar que siempre nosotros debemos tener un principio de, ¿cómo te diré?, de consideración hacia nuestros demás hermanos del mundo que en alguna forma estén cometiendo algún error. Este principio básico es el principio que ha sido recomendado por el Señor Jesucristo, el tener una consideración. Si usted conoce a algún testigo de Jehová, conoce a alguna persona que esté en algún aspecto equivocado, pues no lo menosprecie, sino al contrario, trate de orientarlo, de ayudarlo, pero nunca un cristiano verdadero debe sentirse así como que pues yo he sido tengo la verdad de todo, por el Señor y yo tengo la verdad y aquel no la tiene. Pues eso no es más que una mayor responsabilidad para poder orientar mejor a las personas que nos acompañan, ¿no? Que nos acompañan, por decir algo, aquí en este planeta. Por algo el Señor nos ha puesto aquí, pues para que hablemos de su verdad, ¿verdad? Pero fíjate que aquí quiero yo mencionar que el nombre Testigos de Jehová, ya analizando este nombre de Testigos de Jehová, ya desde el principio como que a mí no me gusta el nombre Testigo de Jehová, porque yo me haría esta pregunta y se la haría a todas las personas del auditorio. ¿Son testigos de Jehová? Para quienes no sepan el origen de la palabra Jehová, otra palabra para el acervo cultural de las personas del auditorio, dice que ese nombre significa yo soy. La mayoría de los cristianos que nos están oyendo, pues sí lo sabe, pero hay personas también que no lo saben, ¿verdad? Entonces, Jehová quiere decir yo soy. Y proviene de 4 letras en hebreo, Lilian, que son I de Isabel, H, B chica, H. El alfabeto hebreo no tiene vocales y es la forma causativa. En el momento en que se le ponen las vocales, pues ya va a dar en Yahvé o en Jehová. Ahora bien, esta es la forma causativa del verbo ser y los expertos en hebreo lo traducen como que el que es, el que ha sido y el que será. Aquí quiero yo mencionar que las personas de los judíos, por ejemplo, ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre. O sea, ellos utilizan otros nombres para no decir Jehová. Si usted conoce por ahí algún judío, va a corroborar esto que yo le digo a usted. Usted le dice Jehová y no dice el nombre de Jehová, no se atreve por el respeto que le tienen a este nombre. Fíjate nada más. Entonces, en lugar de decir Jehová, ellos dicen Adonai y tienen casi 10 nombres para usar el nombre de Jehová por respeto a este nombre. Y quiero hacer mención a las personas que no hayan apreciado esto. Fíjate que en una ocasión, cuando iban a prender al Señor Jesucristo, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, dicen, ¿a quién buscan? Le dicen, a Jesús de Nazaret. Entonces él dice, yo soy. ¿Sabes qué sucedió? Retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque ese nombre es un nombre que hay que tener con mucho respeto, porque él lo dijo en arameo, como cuando Moisés estaba allí y le dice, ¿a quién está frente de la zarza? Le dice, ¿a quién le voy a decir quién eres tú? ¿Cómo le digo? ¿Cómo te llamas tú? Entonces el Señor dice, yo soy. Entonces, ese yo soy, pues es justamente Jehová, es yo soy. Ahora bien, insisto, fíjate nada más, cuando estaban esas personas ahí, le dijeron, ¿a quién busca? A Jesús de Nazaret. Yo soy.
y se van de espaldas y cayeron al suelo. O sea, ese nombre no es un nombre para que una persona esté manoseándolo o usándolo en una forma inapropiada. Ahora bien, ¿hay testigos de Jehová, Dios, en el planeta? Sí, sí hay testigos de Jehová, pero ese testigo es nada menos, ¿sabes quién? Jesucristo. Jesucristo es el verdadero y el auténtico testigo del Señor de los cielos. Él es el verdadero testigo, lo reitero. Y ahora bien, tú sabes que a mí me gusta analizar todas las cuestiones desde el punto de vista bíblico, porque es la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia en este sentido? A ver. Mira, por ejemplo, en Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, aquí lo subrayo, el testigo fiel, porque Él es el verdadero testigo del Señor de los cielos. Dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Créeme, Lilian, que hay multitud de citas en la Biblia donde consta que el verdadero y único testigo de Jehová es Jesucristo. Ahora bien, dígame una cosa, usted que me está oyendo. Ajá. ¿Cómo puede alguien pretender ser testigo de algo o de alguien a quien no conoce? Por otra parte, Jesucristo dijo, y esto está en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre. Aquí lo pongo nuevamente en mayúscula, dice que se predique en su nombre, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Jehová, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego continúa y dice, y vosotros, les dijo Jesús, nada menos, dijo, sois testigos de estas cosas. Entonces a nosotros, a nuestra vez, nos envía como testigos para continuar esta labor que el Señor maravilloso, el verdadero y único testigo de Jehová, nos manda a nosotros a su vez. De tal forma, Lilian y queridos amigos, que los apóstoles fueron los primeros testigos de Jesucristo. Por tanto, yo me preguntaría, ¿son los testigos de Jehová mayores que los apóstoles? ¿En qué momento conocieron a Jehová para poder ser sus testigos? Fíjate que llegamos nosotros a Jehová Dios, a nuestro Padre maravilloso de los cielos, al Creador de todo el universo. Llegamos a través de Jesucristo. Quiero hacer una mención también, fíjate que en Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, ese testigo que es Jesucristo, pues es como el enlace entre nosotros humanos y nuestro Padre maravilloso de los cielos. ¿Hay otro ser humano, otra pregunta, que pueda dar testimonio de Dios? Fíjate, por ejemplo, ¿qué dice en San Juan 1:18? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, unigénito, único. El unigénito, que eso quiere decir, unigénito es único. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él es el testigo. Por donde quiera que le mire, por donde quiera que le demos vuelta, Él es el testigo. Fíjate que para ser auténtico testigo se requieren de 3 cosas, Lilian. Sí. Mira, primero, debe haber visto con sus propios ojos lo que pretende testimoniar, ¿no te parece? Pues sí. Luego, sí. Segundo, debe ser totalmente honesto para repetir con exactitud lo que ha visto. Imagínate un testigo que ve una cosa y dice otra, pues ese no funciona, ¿no? Ahora, tercer punto o tercer requisito, dice, debe ser capaz de transmitir ese mensaje de forma correcta a lo que vio y a lo que oyó. Y sabe una cosa, querido Radio Escucha, y esto dicho con todo respeto, los llamados testigos de Jehová no reúnen ninguna de estas 3 condiciones. A lo largo de este programa, si tú me lo permites, quisiera mencionar el por qué. Pero le recuerdo que cualquier desviación de cualquier grupo que se diga creyente en Jesucristo no soporta el tamiz de la Escritura, de la Sagrada Escritura, porque cualquier
doctrina que haya tenido algún tipo de desviación, lo pasamos a través del tamiz del Evangelio, a través de las Sagradas Escrituras, y no lo resiste. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues voltear hacia la verdadera palabra de Dios. Es una de las cosas que yo menciono en este libro de la religión secuestrada, y a ver si tú lo puedes comentar, de cómo hago una serie de señalamientos para que no nos desviemos de la verdadera y única palabra de Dios. Pero contador Ochoa, dado que uno de sus libros, de Tentaciones que Matan, toca el tema de la salud, y ahora que usted nos está hablando de testigos o testimonio, pues ¿qué testimonios hay respecto de la importancia de la comida? Bueno, ahora que lo citas, Lilian, fíjate que justamente este libro de Tentaciones que Matan está amparado con la opinión de más de 120 científicos, médicos e investigadores del mundo. Wow. Allí están en las notas al pie para las personas que guste leer por qué nos hace tanto daño. ¿Por qué nos hace tanto daño y por qué está provocando una forma de comer equivocada? Claro. Toda esa epidemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial, de triglicéridos altos, de males renales, porque mucha gente, pues estoy malo de los riñones, y fíjate, pero la cosa es encontrar el por qué, ¿no? ¿Por qué hay tantos casos de ceguera diabética? Fíjate que es la primera causa de ceguera en México. Dios. Y luego, ¿por qué se da tanta en las personas diabéticas la amputación de piernas? ¿Por qué hay daños al sistema cardiovascular? ¿Por qué se presentan casos de impotencia? ¿Por qué hay alteraciones en la conducta por estas oscilaciones en los niveles de insulina? Claro. Provocados por la comida chatarra, imagínate nada más. ¿Por qué hay tantas personas cansadas? ¿Por qué se reduce la capacidad de trabajo? ¿Y por qué se ocasionan infinidad de problemas que no acabaríamos aquí de mencionar, que están citados en este libro de Tentaciones que Matan, que afortunadamente, fíjate que pues en los Sambors lo resurtimos y se acaba. Si usted quiere corroborarlo, pregunte en un Sambors a ver si lo hay, y claro, ahorita en este momento estimamos que 1 de cada 7 Sambors solamente tiene Tentaciones que Matan, pero lo podría encontrar. Claro. Pero donde seguro, como tú bien citabas, sí, ese es en el paquete, Liliana. Contador Ochoa, antes del corte, bueno, pues estamos hablando de los testigos de Jehová. Respecto a ellos, ¿qué errores doctrinales considera que tienen los testigos de Jehová? Mira, fíjate que muchas personas los consideran, Liliana, ahora que mencionas esto de los errores, los consideran como una especie de cristianos así medio aguerridos, medios enfadosos, dicen algunos, porque van y tocan de casa en casa, etcétera. Pero fíjese que la cosa va mucho más allá de eso, porque hay una serie de errores doctrinales importantes, y si usted me lo permite, se lo voy a describir. Por favor. Pero reitero a usted que el origen de este tipo de errores, y de la mayoría de errores que yo he visto en algunas congregaciones que se dicen cristianas, pues no es otro más que el cometido por cualquier persona, y yo lo podría cometer, y cualquier persona lo podría cometer, en la medida en que se aleja de ¿qué? Se aleja de las Sagradas Escrituras, porque es la palabra del Señor. Y estas personas pues cometieron una serie de desviaciones, pero le recuerdo a todos de mantener siempre un sentido de consideración y de respeto a cualquier grupo, porque esto no es una recomendación de Juan Manuel Ochoa, es mandamiento del Señor Jesucristo. Claro. Dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Ajá. Fíjate que en una ocasión, entre paréntesis, iban a Jerusalén y pasaron por una ciudad de Samaria. Bueno, otra cápsula. A ver, sí, una Fíjate cápsula. que dicen, ¿sabe por qué se llama Samaria esa región? Porque era de una persona, ese monte, que se llamaba Semer. Y por eso se le puso Samaria. Mira. Pero bueno, pasaron por un pueblito de Samaria, y como iban tenían como la fachada o la finta como que iban a Jerusalén, no los quisieron recibir bien. Entonces sus discípulos dicen, ¿quieres que mandemos que venga fuego del cielo y los consuma? Fíjate lo que le contesta el Señor, y va en el sentido de esto que te menciono. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no los dejó. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mantener siempre este espíritu de consideración y de respeto ante cualquier persona que no piense diferente. Claro. Dar un testimonio apropiado, un testimonio correcto. Eso es lo que el Señor quiere, porque no te parece que ahí en la Biblia, a través de este ejemplo que te he citado, pues está demostrado cuál es la actuación que debemos tener, no golpearlos, no criticarlos, no, sino con mansedumbre, con humildad,
con la verdad en la mano es como debemos tratar a cualquier persona que esté o que se haya ido por el camino que no es. Pero mira, volviendo al caso, a la pregunta que tú me haces de los errores, sí, claro. Tú me dices si pasamos al corte y con mucho gusto lo podemos hacer. Y bueno, sí, mejor, ¿qué le parece si pasamos al corte? Para seguir todo Para seguir corrido, de ¿verdad? lleno, claro que sí. Bueno, vámonos al corte, vamos a escuchar unos testimonios también. No le cambie, usted está escuchando en Los Mejores Consejos Culturales, en la voz del contador Juan Manuel Ochoa. Habla Victoria Vicente Cruz, de aquí de Santa Cruz Mayehualco, delegación Iztapalapa. Pues les recomiendo a las personas que me están oyendo que en realidad vale la pena comprar los libros que hablan, que nos dicen de muchas verdades. Yo se los recomiendo para que pues cambien su criterio en cuanto a pues muchas cosas falsas que hay. En realidad pues quisiera yo hacerles entender muchas cosas, pero me gustaría más que pues lea cada quien esos libros, que puedan leer esos libros y que se formen un criterio pues bueno, mejor que el que a lo mejor yo les podría decir. Pero en realidad a mí me pareció unos excelentes libros. Pues muchas gracias por todo. Bueno, pues ya estamos de regreso, ahora sí, ávidos de escuchar estos errores doctrinales de los testigos de Jehová. Fíjate que el error base de cualquier, de donde se derivan, como mencionaba, y perdóname que sea reiterativo, todos los tropiezos, es que ellos aseguran que es necesario interpretar la Biblia únicamente a través de los escritos de ellos. De aquí se deriva todo, ¿eh? Entonces, no solamente los escritos de ellos, sino principalmente, y aquí quiero hacer hincapié, los escritos de Russell, que fue el fundador, y otro señor que se llama Rutherford, que fue el que siguió al señor Russell. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Me pregunto, y pregunto nuevamente, ¿es permitido o son necesarias las particulares interpretaciones o los puntos de vista de una sola persona? Fíjate. Volvemos a siempre, ya ves que me gusta voltear a ver qué dice la Biblia. Fíjate. Dice, en la segunda carta de Pedro, es carta universal, porque ya ves que hay cartas que son dirigidas, que a los corintios, etcétera. Sí. Esta es una carta universal de Pedro. En el capítulo 1, versículo 19, dice textualmente lo siguiente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí se está refiriendo a la Biblia, a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Dice, la cual estaremos bien en estar atentos, como a una luz que alumbra en lugar oscuro. Pero luego un poco más adelante continúa diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, traduciéndolo de otra forma, es que cualquier persona del auditorio, Lilian, Juan Manuel, don Juan Pérez, doña Juanita Pérez, nosotros podemos abrir la santa palabra de Dios y verla, analizarla, escudriñarla, porque incluso en otras partes nos dice que tenemos que escudriñar lo que es la palabra de Dios. Pero estos señores, ¿qué es lo que dicen? Dicen, no, no pueden leer la Biblia así, tienen que leer nuestra Biblia. Entonces, aquí quiero hacer mención que, por ejemplo, aquí podemos apreciar un error de estrategia. ¿De quién crees? De Satanás. Porque, por ejemplo, en el caso de de algunos grupos católicos, no todos, porque hay personas que sí leen la Biblia, pero la mayoría de las personas, por ejemplo, en la congregación católica, pues ellos no leen la Biblia. Pues al diablo no le preocupa. Y prácticamente una Biblia católica y una Biblia protestante dicen básicamente lo mismo. Algunos errores, hay algunas redacciones diferentes en una Biblia y otra, pero más o menos no me he encontrado ninguna diferencia importante en la Biblia católica y en la Biblia cristiana. Pero si analizo una Biblia de ellos, la que le llaman Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esta Biblia sí está totalmente cambiada. Está totalmente cambiada. Fíjate que esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Sí, ¿cómo no? Y si tú me preguntaras, oye, ¿y qué alteraciones notas? ¿Qué alteraciones notas? Mira, lo primero es que ellos alteran la fidelidad del texto y reducen la divinidad de Jesucristo. O sea, lo presentan como una especie, al menos en sus primeros tiempos, y quizá eso haya influido en su nombre, de testigos de Jehová. Le pusieron testigos de Jehová porque dijeron, no. Nosotros no nos vamos a Jesucristo. Nosotros nos vamos a Dios. Ya. Fíjate, o sea, desde ahí empezó, porque ellos reducen la divinidad de Jesucristo. Esto es gravísimo. Ahora,
y también tratan de opacar la naturaleza preexistente de Jesucristo. Luego, otro de los errores que yo he podido apreciar y que han podido apreciar la inmensa mayoría de eruditos que han visto esto, ¿verdad? Dice, niegan el concepto de la Trinidad. Dicen que los cristianos creen en una especie como de Dios de 3 cabezas, dicen ellos, ¿verdad? Y lo que pasa es que ellos no alcanzan a percibir Pues sí. que las distintas formas, como el Señor habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son más que manifestaciones del mismo Dios. Entonces ellos dicen, no, es que los cristianos creen en un Dios de 3 cabezas. Qué bárbaros. Esto andan mal estos camaradas. Ahora bien, otra de las cosas de las más importantes, nada más no podemos mencionarlas todas, es que ellos niegan las 2 naturalezas de Cristo sobre la tierra y dicen que fue solamente un hombre. Esto en otros programas y a través de otras contestaciones a otras personas vamos a demostrar por qué no es esto así. Ahora, otro error importante es que dicen que el infierno no existe. Ellos dicen, o sea, esto no es verdad, que es irrazonable, porque Dios es un Padre bueno, etc. Yo no quiero saber si ¿a quién puede prejuzgar si debe o no debe de existir? Pues eso a nosotros no nos toca. No. Nosotros nada más tenemos que leer y obedecer y Así seguir lo es. que el Señor dice, no andar diciendo que si tal cosa es o no es irrazonable. Pues Sí, ¿quién no. puede tener la capacidad para poder No decir podemos esto? juzgar. Claro. Entonces, se oponen también a las transfusiones de sangre. Ellos dicen, vamos a suponer que Lilian se esté muriendo y que necesita urgentemente una transfusión de sangre. Dicen, no, eso no se puede. Ay. ¿En qué se basan ellos? Mucha A gente ver. se preguntará. Porque fíjate que en la antigüedad muchas personas creían, y sobre todo obviamente los grupos paganos, que la vida y también algunos grupos judíos, o sea, decían que la vida del ser humano estaba en la sangre. Entonces ellos hacían una especie como de ritos de que bebían sangre de otra persona. Digo, aparte, médicamente esto es una aberración, es tóxica la sangre cuando se bebe así, pero otra cosa completamente diferente es una transfusión médica de sangre para salvar la vida de una persona. Pero bueno, otro de los errores de ellos es que dicen que, fíjate nada más, dicen que la resurrección de Cristo fue espiritual. Que la resurrección de Cristo fue espiritual y que él podía materializarse en el momento en que él quisiera. No cabe duda que aquí ellos hacen un análisis muy pobre de las escrituras. Yo creo que no Pues sí. leyeron bien, o quién sabe qué estaba en su cabeza. Porque mira, por ejemplo, tú recordarás cuando Tomás dice que él no creía que hasta que no viera. Y el Señor dice, acércate y tócame. Y en otra parte también estaba en una playa y estaban ahí y comió con ellos. O sea, si fuera espíritu, pues no pudo haber comido, ¿verdad? Claro. Lamentablemente para ellos hay algunas formas muy sencillas de probar que andan rotundamente equivocados. ¿Cómo? Mira, a través de sus supuestas enseñanzas proféticas, aparte de lo que dice la Biblia, obviamente. Pero fíjate que en el año de 1877, Lilian, ellos publicaron un libro llamado 3 mundos o un plan de redención. En este libro, ellos exponían que la segunda venida de Jesucristo, estamos hablando del año 1877, Okay. que la segunda venida de Jesucristo ya se había cumplido en el año 1874, o sea, 3 años antes de lo que cuando ellos publicaron ese escrito. Y a partir de ese año comenzaban lo que ellos llamaron 40 años de siega, entre comillas, o sea, como la siega cuando los obreros en un campo cortan el trigo, ¿no? Ah, muy bien. Y definían con toda precisión que el año 1914 sería el fin de los tiempos de los gentiles. El problema para ellos, obviamente, fue pues que esto no sucedió. Pero volvamos otra vez al parámetro bíblico. ¿Qué dice la Biblia en este sentido? Fíjate que la Escritura no nos dice a nosotros que es posible determinar ningún tipo de fecha. Tú recordarás que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba hablando sobre el fin del mundo. Y Él dice, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Dice, solo el Padre. Son cosas que puso el Padre maravilloso del cielo en su potestad y en su juicio. Y hay cosas selladas, hay cosas bloqueadas que no pueden ser conocidas. ¿Cómo se imaginará este señor
que una persona que ni siquiera ha analizado bien las Sí, escrituras y que incluso, ahorita más adelante vamos a hablar de algunos aspectos de su personalidad, que se le iba a develar esto a alguien así. Fíjate lo que dice la Biblia, por ejemplo, abundando un poco más en esto que te estoy mencionando, si hay cosas selladas o no, si hay cosas veladas o no para la generalidad de los seres humanos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 10:4. Fíjate bien, Lilian, dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo, o sea, está hablando Juan, que es el que escribió el libro de Apocalipsis, dice, yo iba a escribir, pero una voz del cielo, pero oí una voz del cielo que me decía, sella. O sea, ¿cómo se usa la palabra sella? O sea, ciérrale, eso no lo enseñes. O sea, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me pongo a estudiar y lo veo constantemente, no quiere decir que por estarle leyendo, pues yo voy a saber en qué momento se va a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestro Señor no desea que sean conocidas por todos. ¿Por qué razón? Pues bueno, primero, porque Él lo sabe, Él es el quien determina. Y aparte de todo, dicho sea, es una opinión personal, pues es que el enemigo también lee. Entonces tú sabes que hay una estrategia, y perdón que haga esta analogía, es una analogía muy burda, pero la debo hacer, por ejemplo, una estrategia de tipo militar. Si Napoleón estaba por allí en Austerlitz, no les pasa una copia por ahí a los enemigos y le dice, mira, este es mi plan de batalla, para que se cuiden por este lado y luego se cuiden. ¿Tú crees que lo iba a hacer Napoleón? Pues no, que tiene su plan y se lo guarda a él. Entonces, obviamente, por eso, entiendo yo, dentro de mi limitada capacidad humana, que el Señor por eso sella muchas cosas. Entonces, ¿cómo se le ocurrió pensar a este señor que él podía ser el predestinado para que con una simple lectura pudiera escribir o describir cuál es ese momento? Pues que lo que hizo, pues que se equivocó, pero se equivocó de una forma ridícula y absurda. Que en el año 1914 iba a ser el tiempo del fin de los gentiles. Pues esto es una carcajada, ¿no? Sí. Y más de una persona como Russell, que si tú me lo permites, ni siquiera se apegaba a los mandamientos de Dios. Pero si tú también me concedes esto, Lilian, más adelante me gustaría hablar un poco más de los aspectos de su vida, porque el Señor dijo, por sus obras se conocen a las personas. Vamos a ver quién era en realidad esta persona. Ándele, sí, su personalidad, que nos describe un poco la personalidad de este señor. Pero ahora sí, contador, ¿por qué no nos platica un poco más, pues bueno, sobre la personalidad de este fundador de los Testigos de Jehová? Con mucho gusto. Este señor, que era Charles Russell, pues me gustaría hablar o abundar un poco más, como tú me lo pides, acerca de quién era esta persona, porque fíjate que el Señor Jesucristo, con toda razón, dijo, por sus obras o por sus frutos se conocen a las personas. ¿Cómo era en realidad la personalidad de Charles Russell? Fíjate que, como ya declaramos, en el año 1874, cuando Russell tenía 22 años, imagínate, se pueden hacer ese tipo de declaraciones, un jovencito, pues sí. Declaró que la segunda venida de Jesucristo ya se había dado y que si esta ya se había dado, había sido espiritual y que habían dado inicio 40 años de siega y que en el año 1914, como citamos hace un momento, pues era el fin de los tiempos de los gentiles. Aquí quisiera analizar un poco más esta afirmación desde un parámetro bíblico. ¿La venida de Jesucristo es en realidad espiritual? Volvemos nuevamente a lo que dice Apocalipsis, lo que dice la Santa Palabra de Dios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, creo que es el versículo 7, pero no lo recuerdo en este momento, pero sí recuerdo que está en el capítulo 1. Dice, he aquí viene con las nubes, refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué cito esto? Porque él dice, no, pues es que la venida de Jesucristo fue espiritual. Oye, pero nosotros no nos dimos cuenta. Ah, pero es que tú no eres de los elegidos. Podrían decir eso, ¿verdad? O de hecho lo dice. Tú no eres de los elegidos. Nos dimos cuenta, los puros elegidos. Pero aquí esto contradice lo que dice la Biblia. Por eso menciono esta frase, porque dice, todo ojo lo verá,
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. O sea, aquí estamos prácticamente echando por los suelos completamente esto que él dice que la venida será espiritual o que fue espiritual, lo cual está peor. Vea usted cómo cualquier desviación doctrinal no puede pasar, como le comentaba hace un momento, por el tamiz bíblico. Entre tantos errores de Russell, está palpable que esta venida de Jesucristo no fue ni será espiritual, y no será vista por unos cuantos, sino por todos. Porque aquí está mencionando que incluyendo los que lo traspasaron, o sea, los incrédulos y los que de alguna forma son enemigos del cristianismo, también ellos lo van a ver. Entonces, por favor, que no nos vengan con cuentos chinos. Pero pasemos un poco a analizar sobre la personalidad de Russell, si me lo permites, ¿Sí? Lilian. Fíjate que toda su vida esta persona tuvo fama de persona no muy recta. Esto obviamente los testigos o no lo saben, la mayoría yo creo que no Sí lo saben. O sea, conozco algunos que están bien intencionados y todo, pero yo les haría como recomendación que lean, pero que no lean la Biblia de ellos, que lean la Biblia, la Biblia católica o la Biblia cristiana, que son las que están apegadas a la verdad, o sea, del texto original en griego y en arameo, obviamente. Pero mencionaba que esta persona toda la vida tuvo fama, por algo se hace la fama, de ser una persona media tramposona. Mira, se casó en el año 1879, pero tuvo que comparecer varias veces ante los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica. Válgame. Mucha gente no lo sabe, incluso por demandas promovidas, ¿qué crees? ¿Por qué? Por su propia esposa. Ay, Fíjate que aquí, haciendo un paréntesis, alguien podría decir que es una persona maravillosa, que es esto. Yo podría decir, uy, es que mira que yo soy esto. Digo, no lo digo, obviamente, sí, ¿cómo sí. lo voy a decir? Pero alguien podría decir que es la quinta maravilla envuelta en huevo, como dicen en términos coloquiales. Pero, ¿sabes quién conoce a esa persona? Los de su familia. pues sí. Su esposa podría decir, oye, no, este señor no es cierto lo que dice. Aparenta nada más. Aparenta nada más. Entonces, quien en forma muy importante se oponía a lo que él hacía y decía, era su propia esposa. Fue acusado por adulterio y por estafador. Su esposa acabó por abandonarlo. O sea, pues aquí como que esos son testimonios, hablando de testimonios y de testigos, pues esos testimonios de su propia esposa, Claro. pues nos dice, es que a lo mejor si hubiera sido en realidad un profeta, así una persona muy destacada, pues su esposa sería su fiel seguidora, ¿no te parece? Pero ella Defensora. acabó por abandonarlo. Y inducía, otra de las cosas que hacía el Ajá. señor Russell, a algunos moribundos a que le heredaran los bienes, a su organización. Estando en la corte, queridos amigos, perjuró. ¿Qué quiere decir perjurar? O sea, quiere decir mentir sobre la Biblia, porque en los Estados Unidos cuando alguien va a hacer una declaración, tiene que poner su mano en la Biblia y jurar o prometer que va a decir la verdad. Pero escuche usted la siguiente conversación que se llevó a cabo en el estado de Ontario, en Estados Unidos, con motivo, esto dicho sea entre paréntesis, de su supuesta capacidad de traducir al Ay, griego. Ajá. Entonces, ya estando allí, porque esto se hace en transcripciones y ahí están en la Sí. corte, ahí se quedan guardadas en el archivo. Entonces, el fiscal le hace una preguntita al señor Russell, le dice, ¿entiende usted el alfabeto griego? Y Russell contesta, oh, sí. Muy convencido el señor, dice, así convencido, pues por supuesto. Y luego el fiscal le vuelve a preguntar, ¿podría usted describirme las letras correctamente si usted las ve? Y Russell contesta, algunas de ellas. Yo puedo cometer un error en algunas de ellas. Y luego continúa este interrogatorio. Le dice el fiscal, ¿puede usted describirme las letras correctamente de la parte superior de esta página? Y en ese momento el fiscal le muestra la página 447 del Nuevo Testamento en griego. Aquí no contaba el señor Charles Russell que le iban a... Porque él dijo, ¿conoce usted Pues sí. griego? Sí, por Claro, supuesto. ajá. Y le enseña una Biblia en griego, un Nuevo Testamento, y allí es donde empiezan los problemas. Entonces Russell dice, bueno, no sé si podría, tal vez sí, tal vez no.
Entonces el fiscal le vuelve a preguntar, ¿qué letras son estas? Véalas con cuidado. Y Russell contesta, bueno, a mi modo. El fiscal dice, ya que lo vio tan inseguro, de pronto, ¿está usted familiarizado con la con la lengua griega? A eso Russell, en forma categórica y seguramente humillado por esa exhibición pública, dice no, con todas sus letras. O sea, no sabía este señor el griego. ¿De dónde sacamos esto, Lilian? Ajá, sí. Fíjate que lo saqué de un libro muy bueno que se llama Biblias traducidas al español, del historiador y amigo, es mi amigo, y pastor que se llama José Luis Montecillos Chipres, el cual lo recomiendo. Pero con esto quiero resaltar la gran diferencia entre la declaración primera, Sí. cuando le dicen, ¿conoce usted el alfabeto griego? Y él Sí, está dijo que acostumbrado a sus mentiras y sí, por supuesto, Ajá. pero no contaba con que este señor le iba a mostrar un Nuevo Testamento. Y ahora yo le preguntaría a usted que nos está oyendo en este momento, ¿se podría confiar en semejante persona? ¿Se le puede confiar a una persona la traducción de algo? Pues no, porque ni siquiera conoce y se puso a Sí, aventurar no. que el fin de los tiempos de los gentiles y que no sé qué, y que él lo había sacado del alfabeto, de un texto en griego y todo eso, y aquí queda en entredicho que ni siquiera conocía el texto en griego. Ay. Entre los fraudes de este señor Russell, para que lo conozca más, fíjese que vendió trigo milagroso a precios exorbitantes. O sea, decía que este trigo producía de 10 a 15 veces más del trigo normal, y también vendió otro frijol que le llamaba el frijol milenial de manera similar. Pero el colmo de todo fue haber pronosticado en el año que para el año 1914 Claro. sí iba a ser el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Qué contestan los señores, los testigos de Jehová? Todo esto no es que fue espiritual, y yo he platicado con algunos de ellos y no los mueves de ahí. Es que dice, oye, es que mira, la historia dice esto. No, es que fue espiritual. Yo aquí ya, porque el tiempo ya se nos viene encima, Lilian, yo daría un consejo a las personas que son seguidores de Russell y de los testigos de Jehová. Por favor, por lo que más quieran, lean las escrituras, que son la fuente de la verdad y de la vida para todos ustedes y para todos nosotros. Es la palabra del Señor. Para los demás cristianos, yo le daría este pequeño consejo, si se me permite: seamos tolerantes para con ellos y para con cualquier otro grupo que se haya apartado de la verdad. Muchos de nosotros pues también andábamos por ahí medios perdidones, y el Señor pues tuvo misericordia de nosotros a través de su verdad, que es la Biblia. Nos enseñó otra cuestión diferente. Y mi última exhortación es que demos testimonio. O sea, ya ves que empezamos con la palabra testigo y testimonio. Demos testimonio, nosotros sí, pero real y verdadero cada uno de nosotros de la verdad. Demos testimonio de qué es lo que el Señor nos hizo, y a través de lo que nosotros hacemos. Ese es dar el verdadero testimonio y llevar la palabra del Señor a donde quiera que vayamos. Aquí quiero mandar un saludo rápido a una damita que hace unos días me hizo favor de hablarme, la señora Doña Mari. Fíjate que a ella la defraudaron justamente los testigos de Jehová. Le quitaron, no me lo van a sacar, le quitaron una casa, le quitaron su negocio, le quitaron un terreno, la dejaron en la calle y le hicieron creer que no, que ella tenía que dar eso y que no sé qué tanto. O sea, a ver si un día hablamos de esta cuestión de tipo de los fraudes que muchas personas hacen, porque el Señor nos dijo, en balde lo recibieron, denlo en balde. Ciertamente que tenemos que apoyar a las personas que están dedicadas de tiempo completo a esto, como son los pastores, pero que no haya gentes que sorprendan vendiendo amuletitos, vendiendo recetas. no, o sea, el Señor nos dijo, en balde lo recibieron, denlo en balde. Así que no hagamos negocio. Un saludo para Doña Mari, y yo les pido a todos ustedes que hagamos una oración por Doña Mari. Es una persona que tiene problemas en su vista, y el Señor la dejaron en la calle. Fíjate nada más. Entonces, y hagamos una oración todos, porque la verdad del Señor triunfe en nuestro México, triunfe en nuestro país. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Al contrario, muchísimas gracias y hasta la próxima. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.